Buenas resilientes y bienvenidos a este podcast. El día de hoy les traemos una información muy importante, un tema que es hasta cierto punto tabú porque no se suele hablar mucho de él, aunque hay bastante información tanto en libros, en revistas, películas. Hay muchas personas que han conocido personas con este trastorno. Podríamos llamarlo trastorno. Bueno, vamos a tener aquí la participación de una psicóloga que se llama Carol, quien nos va a ayudar a entender qué es esto que se llama TEA. Entonces, para empezar, nos vamos a presentar. Mi nombre es Jonathan López, he sido su colega en este momento, he sido su presentador durante estos podcasts. Y también tenemos por acá a Gerson Gonzalo y María Vargas, mi esposa. Entonces, no sé si me ayudan a presentar lo que son las redes sociales del podcast y de Resilient Music. Claro, con todo gusto. Bueno, chicos, que tengan una linda noche a ustedes, también a Carol que está acá con nosotros y también a las personas que nos escuchan en casa o donde quiera que estén. De verdad, muchas gracias por estar acá con nosotros. Igual les recordamos, pueden seguirnos en nuestras redes sociales como The Resilient Podcast. Tenemos Instagram, Facebook, tenemos también Twitter y dentro de poquito se nos va a unir a la familia también el Instagram. Así que para que estén pendientes y vayan y se suscriban y le den like y reposteen y publiquen y compartan. Así que aquí crecemos todos juntos y aprendemos juntos, que es lo más importante. Bueno, resilientes, un placer nuevamente estar acá y acompañados de Carol. De verdad que va a ser una noche maravillosa. Y recuerden seguirnos también en nuestras redes de la Resilience Music CR. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en YouTube y recientemente los pueden encontrar en Spotify para que disfruten de nuestro contenido musical. Muchas gracias a todos resilientes y vamos a presentar por supuesto a nuestra invitada del día de hoy, Carol. Si gusta, por favor, nos comentas tu especialidad, el tema que vamos a tratar el día de hoy, si tienes alguna red social que quieras anunciar para que los resilientes tengan acceso a esta información que es tan importante. Claro que sí, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Estoy segura que vamos a pasar un rato muy bonito. Bueno, mi nombre es Carol González, soy licenciada en psicología, tengo una maestría en terapia breve estratégica. Básicamente, pues trabajo con una amplia población de niños, adolescentes, adultos. Tengo bastante experiencia en el trabajo con adultos mayores, más o menos 8 o 9 años de trabajar con un grupo que se llama Girasoles de Luz. Es un grupo de adultos mayores que disfrutan mucho de su vida. Trabajo bastante con trastornos del neurodesarrollo y soy también evaluadora, es decir, hago psicodiagnósticos y doy formaciones, tengo una especialidad también en trastornos de conducta, entonces trabajo bastante con centros educativos, colegios, escuelas, para trabajar el tema. Es un poquito de lo que hago. Pues en redes sociales me pueden encontrar como Carol González Méndez. También tengo una página que se llama Con Propósito. Y el grupo de adultos mayores tiene una página que se llama Girasoles de Luz. También es un poquito de lo que hago. Ahí. Excelente. Sí, vamos a dejar todas esas redes ahí en la descripción, ¿verdad? Para que vayan a seguirlas, porque qué increíble, ¿verdad? Toda su experiencia. Va a ser de verdad un podcast muy, muy bueno, muy interesante. Así, eso esperamos. De hecho, como dice María, aprovechando su experiencia y todo lo que usted conoce y más, nosotros, el tema que queremos abordar es un tema para nosotros muy importante que, como decía Jonah, tal vez es un poco tabú, la gente no tiene mucha información, tal vez hasta uno mismo carece de información. Y bueno, lo más importante acá es la consulta así como directa. Bueno, ¿qué sería el autismo o qué es el TEA y cómo se descubre? O sea, ¿cómo nace el hecho de que alguien diga, bueno, no, esto es TEA y qué es el TEA como tal? Como para nosotros ir comprendiendo más del tema y también unas sus resilientes. Claro que sí. Bueno, voy a contarles así un poco. Bueno, el TEA significa trastorno del espectro del autismo. El TEA
en un inicio era considerado una psicosis infantil. ¿Por qué? Porque se pensaba que estas personas tenían, lo que se creía era que tenían un rechazo emocional, que eran distantes, que no tenían interés en las otras personas. Había una inhibición de respuesta. Incluso desde otras teorías se hablaba de que esto era tenía un origen relacionado con la relación del niño con la madre. ¿Verdad? Entonces, esas eran pues algunas explicaciones que se pretendía dar. Conforme fue pasando el tiempo, ya en los 70s, se fue dejando esa idea de psicosis infantil y se hablaba de un trastorno generalizado del desarrollo. Se ha ido investigando, no se le ha dado la fuerza realmente que debería de dársele, ¿verdad? Y tenemos una dificultad mayor, que como físicamente no hay algo físico, digamos, en ellos que se vea reflejado, entonces a veces las personas asumen que, por ejemplo, es un chiquito malcriado o que es maleducado, ¿verdad? Cualquier cosa, entonces a veces ni siquiera se relaciona con que haya un trastorno del neurodesarrollo. Y bueno, y ahora llegamos a la actualidad, en donde ya está incluido dentro del DSM-5 como un trastorno del neurodesarrollo. ¿Qué significa un trastorno? ¿Por qué un trastorno? Porque un trastorno es un cambio o una alteración en la forma esencial en que se producen las cosas. En este caso, en el desarrollo del normal, del proceso, digamos, del crecimiento, del neurodesarrollo, o sea, del desarrollo del cerebro, en ese sentido. Es un poquito, digamos, cómo es que se ha ido desarrollando. Obviamente, pues la historia es muy amplia, pero en ese sentido es un poco por qué hemos llegado ahora, pues, según las investigaciones, a descubrir que es un trastorno del neurodesarrollo. Excelente. De hecho, esa era mi pregunta, porque muchas personas no saben en realidad, hablan de autismo, ¿verdad? Pero no saben si es una enfermedad, si es un trastorno, si es una condición. Ya vos nos lo aclaraste muy bien. Es un trastorno, me dijiste, del neurodesarrollo. Ahora, hay otra cosa importante, perdón, ¿verdad? Antes se asociaba más con lo que era autismo. Entonces, de hecho, inclusive las películas, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han visto películas en donde de ahí lo que presentaban eran personas con un autismo severo. ¿Cuál es la diferencia entre el autismo y el trastorno vamos a ver, se hace una diferencia entre autismo y el Asperger? Antes se le llamaba Asperger. ¿Qué es lo que pasa? Que las personas con autismo usualmente es evidente, ¿verdad? Por el comportamiento, por todo, en los primeros 3 años de vida ya es evidente la condición. Con los chicos con Asperger, ¿verdad? Bueno, vamos a ver por qué no es Asperger, ahora no se le habla Asperger. Lo que pasa es que no es tan evidente. No es tan evidente. Ahora bien, ¿por qué pasamos de hablarle de Asperger a trastorno del espectro del autismo? Es porque los estudios y en la cotidianidad, veamos, los que trabajamos con personas con trastorno del espectro del autismo, sabemos que todos, aunque hayan ciertos criterios diagnósticos que lo definen, todos son muy diferentes. Por eso es que se habla de un espectro. Inclusive ahorita también viene como la tendencia de no hablar de un trastorno del neurodesarrollo, sino del espectro del autismo. Porque son personas que tienen, eso es una condición de vida. Esto no es una enfermedad. Por eso a veces cuando se habla de medicación, se dice, bueno, ¿cuál es la medicación? ¿O qué es lo que le hace? Bueno, o salen miles de curas, ¿verdad? Y no hay cura porque es una condición. Es una condición con la que se nace y con la que se muere. Vaya, qué importante, digamos, eso es lo que nos estás comentando, porque, digamos, si no, bueno, antes era Asperger, ¿verdad? Como nos lo estás comentando, ahora es un espectro, porque me imagino que eso va a depender de los niveles, si es más
digamos, es que no me gusta usar la palabra normal, me gustaría más bien usar más funcional, tal vez, esa sería la palabra correcta. Ok, ¿qué es lo que diferencia, digamos, porque todos son diferentes, como digo, o sea, aunque hay ciertos criterios diagnósticos, ¿verdad? Porque cuando de diagnosticar se trata, hay que tener ciertos criterios. Pero lo que hablamos es de personas con mayor o menor necesidad de apoyo. Okay. Ya, entonces eso lo podríamos definir así como por niveles. Una persona con mucha necesidad de apoyo, por decirlo, una persona con menos y una persona que necesita realmente el apoyo no es que no lo necesita, pero no es tan presente. Ahorita lo podemos hablar un poquito ya más ampliamente. Y una pregunta, Carol, ¿esto del trastorno de espectro autista es genético o tiene alguna base biológica? Mira, se habla de que hay un mayor porcentaje de posibilidad si hay familiares con trastorno del espectro del autismo, pero tampoco se ha podido decir, se puede decir que es 100% así. Entonces se habla de varias teorías. Se habla de varias teorías que tratan de explicar un poco cuáles podrían ser los orígenes. Básicamente, al hablar de un trastorno del neurodesarrollo, hablamos de que hay una alteración, digamos, a la hora sobre todo en lo que es en la corteza prefrontal. Ok. En el desarrollo de la corteza prefrontal. Exacto. Entonces, digamos, se habla de procesos de mielinización menores. La mielina es la sustancia que envuelve las fibras nerviosas y que tiene la función de aumentar la velocidad de impulsos nerviosos en el cerebro, facilitando la comunicación entre neuronas. Entonces, bueno, las teorías dicen que hay una menor mielinización, también se habla de un cuerpo calloso menos denso. Okay. Y la función del cuerpo calloso es precisamente servir de vía de comunicación entre un hemisferio cerebral y otro. De hecho, disculpa que me entrometa. Sí, claro. También se habla, digamos, bueno, con respecto a lo del cuerpo calloso, que debido a imperfecciones en el cuerpo calloso es que se podían dar incluso lo que son convulsiones en algunas personas, y me parece que eso también afecta la parte de desarrollo en otras, ¿verdad? Eso es más o menos lo que te estoy entendiendo. Exactamente. De hecho, por eso se habla de un trastorno del neurodesarrollo que ha ido avanzando. Bueno, los estudios van avanzando, pero realmente todavía hay muchísimo por investigar. ¿Por qué? Porque no podemos, digamos, a nivel de estudios de cerebro, tendríamos que ver cómo funciona el cerebro de una persona viva con trastorno del espectro del autismo, y eso no es tan fácil, ¿verdad? Ni posible. Entonces, eso es una limitante, ¿verdad? Que tenemos, bueno, no es una limitante, es que no se puede. Entonces, digamos que en esos procesos, pero bueno, realmente hay enormes avances, ¿verdad? Ya hay una explicación más real, ¿verdad? De lo que es, ya no estamos hablando de que simplemente es una psicosis infantil como era en un inicio, sino que ya estamos hablando de que ya hay una explicación. Sobre todo para las familias esto es muy importante, porque antes, al hablar de psicosis, se culpabilizaba mucho la familia, en especial la mamá. Ahora ya, digamos, uno entiende que ya es una condición de vida, como hay muchas. Esta es una condición, no es algo, sí, pues se habla de que pues si hay consumo de sustancias, si hay, se toma cierto tipo de psicotrópicos, podrían afectar, ¿verdad?, el neurodesarrollo del niño claramente. Entonces podría ser también un origen del trastorno del espectro del autismo, pero como ven ustedes, es muy amplio. Podrían ser muchos motivos y es precisamente lo que los estudios están tratando de. Y una pregunta, Carol, aprovechando lo que nos estás comentando, digamos, obviamente sabemos que es un espectro enorme, pero me imagino que deben haber como espectros más específicos que serán como los que más se dan, por ejemplo. Entonces vos nos podrías como mencionar tal vez los espectros más conocidos o
más o menos como esta parte de cuáles son los tipos de espectros que más se conocen, porque obviamente sabemos que hay un montón, pero al menos como para nosotros también irnos dando cuenta, si tenemos a alguien cercano, cuáles son como algunos patrones de estos tipos de espectros que son al menos los más conocidos, por decirlo así, o los más evidentes, no sé. Bueno, hablando del trastorno del espectro del autismo, porque podríamos por ejemplo, hablar también del déficit atencional, de ciertos trastornos a nivel motor y otros, hay muchas condiciones, ¿verdad?, asociadas al neurodesarrollo. Pero hablando del trastorno del espectro del autismo, no podríamos decir que hay uno que se llama así y otro que se llama así. No, es un espectro. Lo que pasa es que en el trastorno del espectro del autismo hay 3 áreas que son que sufren alteración, que sufren la mayor alteración, que son la interacción social, la comunicación y la flexibilidad conductual, la cognitiva y de intereses. Hay un fallo, digamos, para desarrollar principalmente lo que son las habilidades de comunicación y lingüísticas. Entonces, en estas personas, ¿dónde se dan cuenta? Digamos, esas son las 3 áreas principales: interacción social, comunicación y flexibilidad conductual, cognitiva y de intereses. Entonces, esas son las áreas que están más afectadas, digamos, en la persona con trastorno del espectro del autismo. ¿Qué significa? Entonces, que estas personas, en mayor o menor grado, porque no hablamos como de nombres, sino hablamos con mayor o menor necesidad de apoyo, van a tener mayor o menor dificultad en la interacción social, en la comunicación, en la flexibilidad de pensamiento, en el apego a rutinas. A veces tienen reacciones poco usuales ante los estímulos sensoriales, eso se llama hiporreactividad. Hay algunas, podemos encontrar tal vez torpeza motora e intereses intensos referidos a ciertos temas. Entonces, un tema, por ejemplo, muy particular es el de los dinosaurios en los chicos pequeños. Siempre hay, no es que todos, pero hemos visto que es un tema que les interesa, ¿verdad? Pero como les digo, bueno, no podríamos decir, lo importante aquí es que entendamos que somos neurodiversos. Entonces, si bien es cierto, hay criterios diagnósticos, no todos son diferentes. Y influye mucho inclusive el apoyo familiar, la estimulación que reciben. Todas estas cosas influyen muchísimo en el neurodesarrollo, y entender que así como tienen dificultades en algunas áreas, ellos también se desarrollan muy bien en otras. Qué interesante. Y bueno, y ya teniendo claro, ¿verdad?, que esto no es una enfermedad, me imagino que, vos nos explicabas, dependiendo de los niveles de apoyo, ¿verdad?, estas personas llevan algún tipo de tratamiento, y tratamiento me refiero no solo a la parte de medicación, sino tratamiento psicológico, se les da un acompañamiento. ¿Cómo es el tratamiento para la gente de verdad que vive con esta condición? ¿Y lo tienen que llevar toda su vida o en algún momento ya no es necesario? Mira, al ser todos tan diferentes no podríamos hablar de un tratamiento. Porque, digamos, como cuando uno tiene un problema de presión, entonces toma la pastilla para la presión y ya eso le regula la presión y ya, ¿verdad? Exacto. Pero la presión alta no es una condición de vida, es algo que se adquiere, ¿ya? Entonces, eso hace una diferencia. Entonces, al hablar de un trastorno y de un espectro, al ser todos diferentes, todos, en el caso de que necesitaran algún tipo de medicación, había que adecuarla a la persona. Siento entonces que sería más llamado como un acompañamiento más que un tratamiento. Sí, bueno, vamos a ver. Entonces, ¿qué es importantísimo cuando uno tiene un diagnóstico, verdad? Yo les contaba un poco, ¿verdad?, anteriormente que a mi hijo muy pequeñito lo habían diagnosticado con trastorno del espectro del autismo de alto funcionamiento y me dijeron qué tenía, pero no me dijeron qué hacer. Y por supuesto, lo primero que me hicieron fue mandarme, en ese caso me mandaron un medicamento que se llama Concerta, que es
tratar de autorregularlos, ¿verdad? Pero a mi hijo no le funcionó. Entonces yo me di a la tarea, bueno, aparte de aprender del tema, de buscar alternativas un poco más naturales y de todo. En el caso de mi hijo, pudimos con algunas cosas ayudarlo un poco a autorregularse. Siempre estuvo con su proceso, con su terapia psicológica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era importante para nosotros poder entender primero qué era. Y después, también darle a él los apoyos a nivel emocional, porque como hemos visto, hay una dificultad a nivel social, entonces a ellos a veces les cuesta un poco integrarse, hacer amiguitos y todas esas cosas que claramente los afecta a nivel emocional, porque no es cierto que ellos viven en su mundo, como muchas personas dicen. Ellos sienten, de pronto la diferencia es cómo lo expresan. Pero ellos sienten igual que nosotros, o sea, a ellos les afecta las cosas, de pronto la diferencia es cómo lo expresan, entonces son muy literales, entonces a veces si te ven que andas una camisa fea, te van a decir, ¿por qué andas con esa camisa tan fea? Que de pronto uno diría, mira, esa camisa no se te ve tan bien, ¿verdad? De pronto uno lo adornaría. Ellos no adornan, ellos son lo más sincero que hay en este mundo, y eso es una de las cosas lindas que tienen las personas con trastorno del espectro del autismo. Ellos no te van a mentir. Ellos son sinceros en lo que dicen, no pueden adornar, no adornan. Lo que pasa es que a veces es un poco chocante que uno le diga, mira qué fea que estás hoy, ¿verdad? Pero es así, si uno los entiende, entonces realmente son maravillosos, es lindísimo. Entonces, por eso no podemos hablar de una medicación. Si hablamos de diagnóstico, porque bueno, a veces es necesario, sí, diagnosticar, no para etiquetar. La diferencia de etiquetar es que cuando se etiqueta es como para, mira, ese tiene... exacto. Un curso que yo llegaba, unos profesores decían que es como cuando se habla de la persona con diabetes y entonces dice, es que tiene diabetes y uno se imagina el azúcar caminando por la calle, ¿verdad? Sí. Pero en realidad es una persona con diabetes que tiene la condición en este momento, bueno, de diabetes, pero no es la diabetes en sí. Entonces, cuando se habla de diagnosticar, ¿es para qué? Para poder ofrecer los apoyos necesarios. En el caso de que sea necesario brindarles apoyos. Entonces, ¿qué es necesario? Siempre tiene que ir de la mano con un neurodesarrollista o un psiquiatra que conozca del tema, porque no todos los psiquiatras conocen del tema. Sí, claro. Entonces tiene que ser un neurodesarrollista o un psiquiatra que conozca del tema, con un psicólogo. También a veces necesitan, por ejemplo, terapia en salud ocupacional, algunas veces terapia de lenguaje. Y bueno, pues sí, a veces algún tipo de medicamento que les ayude con, por ejemplo, trastorno del sueño. Algunos chicos con un poco más de necesidades de apoyo requieren para trastorno del sueño o para ansiedad, pero como os digo, es tan diverso que, digamos, les cuento, en el caso de mi hijo yo no tuve ni siquiera que medicarlo. No lo medicamos, trabajamos con terapia, poniéndolo en cursos y cositas así que le ayudara a liberar energía y trabajando mucho lo que eran habilidades blandas y habilidades sociales. Todo esto lo trabajamos bastante con él porque él es de alto funcionamiento, tiene menor necesidad de apoyo, requiere menor necesidad de apoyo, y pues ya mi hijo tiene 13, va casi para 14 años y él socializa muy bien, o sea, funciona bastante, digamos, su funcionamiento social es bastante bueno. A veces hay, como yo le digo, bájale 2 rayitas en ciertas cosas, ¿verdad? Yo a veces le digo, pero bueno, yo creo que a todos los adolescentes les pasa un poquito eso, y a los adultos también nos pasa. Entonces, digamos, por eso les digo, o sea, hablar de medicación, habría que ver cada caso.
Vaya que bueno, esto es para que los resilientes sepan de que no es algo complejo con lo que se tiene que trabajar, pero no es algo imposible, ¿verdad? Porque hay gente que dice que, o piensa, puede llegar a pensar que una persona que tenga este tipo de trastorno puede ser una persona muy difícil para tratar, puede ser una persona que no, con la que vaya a tener muchos roces. Incluso una pregunta que se genera dentro de todo esto es cuando llegan ellos a la adultez. Porque bueno, si me decís que es un problema, o no un problema, un trastorno en el desarrollo, en el neurodesarrollo, una de las inquietantes es, bueno, pueden terminar sus estudios, obviamente lo pueden hacer, pero con qué dificultad. Y cuando llegan a la parte laboral, ¿qué tanto pueden trabajar con personas que no los van a querer entender? Porque seamos sinceros, hay jefes que no quieren entender las patologías que tienen sus trabajadores, por ejemplo. Y esto lleva a otra pregunta: ¿qué tan incapacitante o qué tan difícil es para la persona que sufre de este trastorno seguir un día a día si tenés un mal día, por decirlo de alguna forma? Ok, vamos a ver. Casualmente, yo trabajo con bastantes adultos que tienen trastorno del espectro del autismo. Yo creo que en este momento trabajo más con adultos que con niños, ¿verdad? Inclusive a veces uno ya en la práctica se va dando cuenta que hay varios adultos, ¿verdad? Bastantes adultos que lo tienen y no lo saben. No lo saben, entonces pues uno empieza a identificar ciertas características, de pronto se hace cierto tipo de evaluación, y como les decía yo antes, no es para etiquetarlo, sino es porque a veces a un adulto saber que tiene la condición le clarifica por qué es que se siente y por qué es que toda su vida se ha sentido de determinada manera. Entonces, sí, claro, como les decía, el desarrollo, digamos, a nivel social, profesional y laboral va a depender de las necesidades de apoyo que tenga la persona. Cuando se habla de trastorno del espectro de autismo, no se habla de la existencia de un deterioro o de un problema cognitivo. Eso se llama TEA+. TEA+ significa que tienen trastorno del espectro del autismo, pero además tienen alguna otra condición asociada. ¿Ya? Entonces, pero una persona con trastorno del espectro del autismo no necesariamente tiene que venir con algún problema de dificultad cognitiva o algún otro tipo de situación. Eso se llama TEA+, y a veces los papás no lo saben y es complicado, ¿verdad? Porque entonces a todos dicen, todos tienen esta condición. No. Eso es TEA+, es las personas con trastorno del espectro del autismo más alguna otra condición, que no todos lo tienen. Entonces, ¿perdón? Continúe. Entonces, ¿qué les puedo decir? Va a depender si hay alguna otra condición asociada o si requiere mayor o menor necesidad de apoyo. Pero son personas que hay una cosa que se llama compensación. En los adultos que ya saben que tienen la condición y en los que no saben, que es donde uno más, yo más lo identifico, la compensación es cuando ellos a través de su vida, por diferentes dificultades, digamos, a la hora, por ejemplo, de entender qué hay detrás del pensamiento de las personas, o sea, esas cosas que uno capta, ¿verdad? A veces cuando uno ve a la persona, o el doble sentido, esas cosas que nosotros captamos de pronto con un poco más de facilidad, a ellos se les dificulta mucho porque ellos son muy literales. Entonces, esa dinámica social que mucho es, ¿verdad? Es adivinar un poco cómo piensan los demás. A ellos se les dificulta. O entender por qué una cosa es de una manera si debería de ser de otra. Sí. Claramente. Entonces, esas cosas, ellos a través de su desarrollo social, ¿verdad? En las instituciones educativas, en la universidad, en su trabajo, ellos aprenden
a anticipar, digamos, es como aprender un protocolo. Mira, si la persona hace así, entonces yo debo hacer. Ellos van generando esa capacidad, pero no es una capacidad natural. Entonces es muy cansada. Es muy, muy cansado para ellos, pero ellos van adquiriendo esa habilidad. Entonces, sí, claro, trabajan, pueden trabajar, pueden estudiar sin ningún problema. La parte difícil es la parte de la socialización en ese sentido, ¿verdad? ¿Qué he encontrado yo en mi práctica clínica? Bueno, los adultos usualmente buscan, no digo que, como le digo, todos son diversos, ¿verdad? Pero buscan carreras que les permitan poder anticipar o predecir. Por ejemplo, matemática, informática. Eh, eh, Tengo algunos que estudian ingeniería química, cosas por el estilo, que son cosas más medibles y cuantificables y que les permite tener, digamos, como un control y predecir cómo van a funcionar las cosas. Las cosas que son impredecibles son más difíciles de manejar claramente, ¿verdad? Porque las cosas, por ejemplo, una ciencia social en donde constantemente estamos leyendo y tratando de anticipar el comportamiento, ya sería un poco más complicado para ellos. Pero entonces sí, de hecho yo tengo bastantes adultos en consulta que ellos tienen la condición, algunos ya nos dimos cuenta cuando venían por otro motivo y nos dimos cuenta que el tema va asociado a eso. Ellos viven con mucho cansancio por el tema de la compensación, ¿verdad? En donde ellos tienen que, lo que uno lee rápido, digamos, en el sentido de, mira, yo me imagino, debe estar pensando tal cosa, ¿verdad? Uno cuando uno está conversando, para ellos no es tan así. O sea, si usted dice una cosa, pero hace otra, es un poco complicado entender por qué actuamos y decimos y actuamos de una manera diferente. Entonces, este mecanismo es cansado, es bastante cansado, pero ellos lo adquieren. Entonces se dan cuenta como es, si me hace falta una pierna, uso una muleta. Aunque de pronto andar con una muleta es cansado, pero me permite funcionar. Exacto. Y una pregunta, Carol, aprovechando lo que nos estás comentando, a nivel familiar, muchas veces, tal vez por el mismo tema de que no se conoce tanto del tema, se cree que una persona con TEA no puede llegar a tener su independencia o siempre va a necesitar a alguien que esté ahí o X o Y. ¿Qué tan cierto es eso? O sea, porque realmente lo que vos nos estás contando es que hay mucha gente que sin aún saberlo ya creció y más. Entonces, ¿cuál es el rol, digamos, que juega la familia en este punto? ¿Y cómo podemos también decirle a la gente que una persona con TEA es funcional completamente? Simplemente funciona distinto, pero sigue siendo funcional. O sea, que es lo más importante, ¿verdad? Que es funcional como tal. Claro, hay una cosa importantísima. Primero, usualmente tenemos una tendencia que es errónea y es a fijarnos en lo que a la gente le falta, no en cuáles son sus habilidades, ¿verdad? Entonces, Jay, si nos vamos a buscar qué es lo que le falta a la gente y cuáles son sus discapacidades, y hay personas que pues necesitan mayor cantidad de apoyo, pues claramente de ahí voy a decir si no va a poder, pobrecito. Pero igual que todos, nuestras habilidades no son las mismas. ¿Ah? Entonces, ellos pueden desarrollarse en las áreas, en algunas áreas pueden, bueno, ustedes han visto últimamente, bueno, en las redes sociales uno ve historias muy bonitas, muy interesantes de personas que hace muchos años la gente prácticamente los desechaba socialmente. Y ahora nos damos cuenta que son personas que desarrollan habilidades y hacen cosas lindísimas. ¿Ah? Y son muy funcionales. Hablando de funcionamiento, digamos, de que pueden hacer muchas cosas igual. Y hay otras que no van a poder hacer claramente, igual que nos pasa a nosotros. Exacto. Entonces, la familia es vital. El apoyo que la familia dé es muy importante. Lo que pasa es que ahí estamos en pañales. ¿Por qué? Porque bueno, ahora hay muchas fundaciones y muchas cosas que ya promueven y dan más información, pero aún hoy las familias no saben qué es, no saben cómo actuar, no saben qué requieren, si necesitan algún tipo de apoyo, dónde conseguirlo.
qué es lo que necesita mi hijo, cómo le puedo apoyar, que fue un poco lo que yo les contaba, me pasó a mí, cuando a mí me dan el diagnóstico, y me dicen, si tiene, tómele, hace este libro, y yo dije, bueno, sí, muy bonito, ¿verdad? Okay, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Sí, ya me leí el libro, sí, dice algunas cosas muy interesantes, pero ¿y qué? Entonces yo me tuve que dar a la tarea de investigar, llevar cursos, aprender del tema, y como les digo, no sé nada, pero ya, ¿verdad? Ya, o sea, entonces ahí el apoyo de la familia es vital, es muy importante. Habrán algunas personas, dependiendo de su necesidad de apoyo, pues que necesitarán siempre que les acompañen, ¿verdad? Claramente. Hay otras personas que con la debida estimulación y el apoyo pueden ser independientes y pueden trabajar. De pronto, oye, pues no van a trabajar en algunas cosas, pero sí pueden trabajar en otras. Entonces, las familias hay que informarlas, hay que formarlas para que puedan dar los apoyos, porque es lo más importante. O sea, que las familias se asustan. Si uno se asusta, uno dice, ¿cómo? ¿En serio? No lo puedo creer. Es muy impactante. Claro. Entonces, es muy importante informar sí, pero formar a las familias y en general a la sociedad, porque todavía hoy se los digo porque trabajo con muchas familias con trastorno, que tienen personas con trastorno del espectro del autismo, y en las instituciones educativas es horroroso lo que hacen, pero horroroso lo que uno ve, y públicas y privadas, o sea, ahí nadie se salvó. De hecho, en esa línea iba mi pregunta. Bueno, hay algo muy interesante que dijiste. Hay gente que piensa, y no digo que no sea cierto, más bien te lo pregunto, que la gente con este espectro, ¿verdad? Y toda la cuestión, que ellos son más brillantes que otras personas, y bueno, y también por eso una cuestión social. Y ahora vos me dijiste, a ellos les encanta escoger ciencias exactas, ¿verdad? Para no tener ese problema. Yo no me imagino, por ejemplo, a una persona ejerciendo derecho, digamos. No creo que sea una buena idea. No es que no lo puedan hacer, ¿verdad? Habrá personas que lo logren, pero ya cuando ellos escogen ciencias exactas, ¿verdad? Como la matemática, la química, que son cosas muy rudas, la gente dice, es que esta gente es brillante. También pasa, bueno, nosotros también somos músicos, ¿verdad? Entonces yo he tenido muchos compañeros de estudio que, ¿verdad?, que desarrollan la música, lo hacen increíble, no sé, tienen una facilidad más que nosotros, ¿verdad? Pero en esa parte educativa se está haciendo las cosas bien. Ya nos dijiste que se hacen cosas horribles, pero, o sea, ellos deberían de tener lo que llamaban aula diferenciada, o pueden estudiar a la par de cualquier otra persona, entre comillas, normal. ¿O qué es lo que se está haciendo mal en nuestro sistema educativo? Porque yo siento que ese es el mayor temor de las mamás, ¿verdad? Cuando les dicen, mira, tu hijo lo diagnostican, ok, ¿ahora qué hacemos? Porque no es tanto la parte solo del estudio, es la parte social, porque si bien es cierto, ahí es donde uno empieza su parte social, ¿verdad? Cuando uno empieza a estudiar, porque la familia es una parte, pero siento que va a ser una parte un poquito más comprensiva que otras personas que no son nada de uno. Es la realidad. Mira, eso de que ellos son brillantes o qué es, esos son mitos. O sea, recuerde que estamos hablando de que no tiene nada que ver con la capacidad cognitiva, digamos, con los procesos de pensamiento, con las habilidades para estudiar, digámoslo así. Exacto. No tiene nada que ver. Eso, si hay alguna condición de ese tipo, recuerda que eso se llama TEA+. Es trastorno del espectro del autismo más alguna condición. Pero por sí solo el TEA no significa que haya ningún tipo de discapacidad, digamos, a nivel cognitivo, a nivel de desarrollo, digamos, en ese sentido. Entonces, esos son mitos. Lo que pasa es que sí hay temas que les apasionan, que les gusta y que tienen mucha fijación en el tema. ¿Por qué? Porque son temas que además les da seguridad. La persona con trastorno del espectro del autismo vive en un mundo de miedo, porque ellos recuerdan y retienen todas estas experiencias desagradables y que realmente se llaman memorias del miedo.
memorias del miedo. Entonces ellos recuerdan y viven realmente en un mundo, yo lo puedo ver. El otro día hablaba con una persona, un consultante, y yo le decía, mira, lo que estamos descubriendo es que él tiene la condición, y yo le decía, mira, vivís en un mundo donde todo es miedo, donde la gente realmente está un poco paranoico él, ¿verdad? Y es asociado a esto. Pero él me decía, es que las experiencias que yo he tenido, entonces ellos viven con estas memorias del miedo, entonces viven en un mundo que es amenazante de cierta manera. Y si a eso asociamos que tenemos una sociedad que no está preparada, que no conoce y en muchos casos tampoco le interesa formarse, entonces imagínense cómo los reciben, cómo viven. Entonces son chicos que constantemente las maestras, es que mire, es que su hijo tal cosa, es que su hijo tal otra, es que esto. Son víctimas mucho de bullying. De bullying. Miren, yo he trabajado y he tenido que ir a las escuelas casi que a pegarme pleitos con las maestras y las directoras a veces porque, o sea, los ven como chiquitos malcriados y a veces no entienden que ellos están siendo víctimas de bullying y que ellos reaccionan a lo que pasa. Claro. Porque si hablamos, digamos, de discapacidades, actualmente vemos mucha discapacidad en empatía en el mundo en general. Entonces, y eso es una condición que yo creo que estamos teniendo todos un poco. Claro. Entonces, hablamos de adultos poco empáticos, de niños poco empáticos, y entonces cuando llegan chicos con alguna condición, imagínense la combinación, ¿verdad? Claro. Es terrible. Para integrarse, claro que sí se pueden integrar perfectamente. Ya no se utiliza el término de aula diferenciada, ahora son aulas de recurso y ahorita no me recuerdo cómo se llaman las otras. Entonces, estas aulas sí les permite, pues son aulas de apoyo más que todo, pero la idea con esto de que ellos se puedan integrarse, ¿verdad? Ellos pueden ir a clases normal como cualquier chico porque no tienen una condición que no les permita hacerlo. Si la institución tiene las herramientas y las maestras se preocupan por sus estudiantes y los papás apoyan, la combinación es maravillosa. Pero tenemos que tener instituciones y familias que estén interesadas en aprender sobre la condición de ellos y de cualquier otro tipo de condición. ¿Ah? Pero a veces simplemente los hacemos a un lado, son los majaderos, son los malcriados, y entonces ya pues no estamos brindándoles todas las posibilidades de desarrollarse, porque al fin y al cabo, o sea, ellos tienen todo el potencial para desarrollarse, claramente de maneras diferentes como todos adquirimos habilidades diferentes. Entonces sí se pueden integrar perfectamente. Claramente, bueno, pues habrá algunos que tengan mayores o menores necesidades de apoyo, pero por derecho las instituciones educativas tienen que brindar el apoyo. Y eso es importantísimo, que los papás y las familias entiendan y las instituciones educativas entiendan que ellos tienen el derecho y las instituciones educativas públicas y privadas tienen que darles el apoyo que ellos necesiten, de cualquier tipo. Y a veces las instituciones educativas dicen, sí los aceptamos, pero después ya ¿verdad? Se les hace muy grande tenerlos porque no saben cómo. Y no se forman. De hecho, fue un poco mi experiencia cuando mi hijo estaba chiquito, que de ahí pasamos de una institución educativa a otra porque no lográbamos. Y al final, como se sentían que ya no podían manejar, digamos, la condición, entonces ya prácticamente que veían a ver cómo nos íbamos. Hasta que, bueno, llegamos ya a una institución educativa que sí nos lo permitió, ¿verdad? Que trabajamos en conjunto, nos fue muy bien. Y hoy por hoy, ustedes ven a mi hijo, y mi hijo es un adolescente, tiene 13 años, es un adolescente que tiene sus amigos, sale, hace su vida. Algunas formas de pensamiento es un poco rígido y literal, ¿verdad? Que es lo que vamos trabajando con él. Pero bueno, es parte de su condición y nosotros lo conocemos y ya sabemos que él funciona de esa manera y nosotros como familia funcionamos para apoyarlo.
en apoyo a él. Así es. Qué importante eso que dijiste de que cómo falta, y yo lo veo no solo en el trastorno, ¿verdad?, de espectro autista, lo veo en un montón de condiciones diferentes que llamaríamos así, pongámosle esa etiqueta tan fea que tampoco me gusta, que la gente en el sistema educativo, cuando algo es diferente para ellos, no se forman y tratan como de sacarlo, ¿verdad? Y yo lo veo, bueno, yo trabajo en una institución educativa y de educación superior y yo lo veo todavía ya en la etapa de la adultez, que si llega una persona que ocupan hacerle una adaptación en su plan de estudios, no es más fácil ver la manera de que lo saquemos antes de hacer esa adaptación, hacer ese esfuerzo. Y qué triste, porque es una cuestión social también, ¿verdad? Claro. Y cómo salir de eso. Por eso, bueno, justamente cuando nosotros escogimos el tema del podcast, quisimos hablar, ¿verdad?, de TEA, porque sabemos que todavía se da muchísima discriminación, esa es la palabra. Así es. Y es terrible, digamos, cuando yo, antes del 2020, sí, para finales del 2019, estaba llevando una formación y lo que veíamos, o sea, es terrible ver inclusive cómo en los medios de comunicación presentan a las personas con trastorno del espectro autista. Sí. Y cómo las familias inclusive, o sea, exponen su situación. Es terrible el manejo, la forma en cómo los profesionales hablan del tema en televisión. Un día de estos es terrible, o sea, es una cosa, bueno, uno tiene que tener mucho cuidado y como les digo, pues yo aquí les hablo de lo que yo sé y sé que me falta mucho y falta mucho por descubrir, ¿verdad? Pero uno trata de entender que todas las personas somos diferentes. Todos tenemos condiciones diferentes. Exacto. Pero tratamos como de siempre de englobar a los que son de determinada manera y a los que no los dejamos de lado. Y como les digo, ¿de qué habla esto? De una discapacidad en empatía. Claro, ahí todos somos discapacitados, pues todos hemos caído en eso. O sea, y ahí yo me culpo, ¿verdad? Porque a veces uno dice, ay, es que ¿cómo lo trato? Tengo que tratarlo diferente. Porque uno también le entra un cierto miedo y por lo mismo que vos decís, la desinformación tan grande que hay en cuanto a este tema. Pero sí, yo espero que haya una evolución, ¿verdad? Porque debe haberla. Y es un tema realmente que a uno le preocupa cuando uno va a instituciones educativas o cuando los papás llegan y no reciben apoyo y se hace, inclusive, bueno, para eso son a veces los diagnósticos. ¿Por qué? Porque hay que dar cierta información a las instituciones educativas y con recomendaciones, digamos, yo soy una que cuando yo hago, los psicólogos no diagnosticamos, hacemos impresiones diagnósticas. Entonces, a mí muchas personas me dicen, es que usted me la podría diagnosticar. Yo les digo, yo no puedo diagnosticar, yo puedo dar una impresión diagnóstica. Yo utilizo pruebas, paso baterías de pruebas, hago entrevistas, veo a los chicos y de todo, y hago informes grandes con una impresión, aunque yo esté convencida, es una impresión diagnóstica, porque eso siempre tiene que ir del apoyo, como les decía, de un neurodesarrollista o de un psiquiatra que conozca el tema. Y entonces, cuando se hacen, digamos, cuando yo hago mis informes, yo explico qué fue pruebas puse, qué pruebas apliqué, cuáles fueron los resultados, y siempre una de las cosas en las que me detengo más es en recomendaciones, porque eso es lo que necesitan las familias. Necesitan saber qué hacer, cómo hacerlo y en las instituciones educativas también. Pero a veces uno se topa con que los papás mandan toda la información y a veces yo creo que ni siquiera leen los expedientes. Y no son todas las instituciones. Hay instituciones muy preocupadas y hay profesionales en educación que son muy preocupados, pero siempre hay desinformación. Entonces es muy, muy importante darnos a la tarea de formar familias, de formar educadores y de formar a la sociedad en general sobre el tema, sobre este y sobre otros, ¿verdad? Porque también hay la tendencia de que entonces ahora todos los chiquitos que no logramos
manejar, digamos, por decirlo de alguna manera, entonces tienen algo. Entonces, antes lo que estaba de moda era el déficit atencional. Y entonces todos los chiquitos tenían déficit atencional. Y uno muchas veces se da cuenta, aquí me llega mucho a consulta, y entonces uno lo que se da cuenta es que hay una enorme incapacidad de los papás de ponerles límites, reglas, consecuencias. Entonces, ya no tenemos un chiquito con déficit atencional, tenemos un chiquito que ya hace lo que quiere. Claro. Y entonces, es muy fácil decir, es que tiene déficit atencional. Para darle un poquito de énfasis a esta parte que nos estás comentando, Carol, bueno, la consideración la hemos hecho los tres, 4 en este caso, de que al mundo ahorita lo que le está haciendo falta es un poquito de conciencia sobre lo que es las personas. O sea, cada individuo, la palabra individuo es único. Cada ser humano. Cada ser humano, cada persona, es distinto a las demás. O sea, yo soy muy distinto a lo que es lo que es mi esposa, lo que son ustedes. Y volviendo a lo que era antes, cuando te decían respeta a los demás, y el respeto va de que puedes hacer lo que quieras, pero cuando afectas a otra persona, ya eso ya no lo puedes hacer porque le estás faltando el respeto. Siento que se ha ido perdiendo esa parte, y eso lo que ha generado, bueno, además de que habíamos hablado de las etiquetas, ¿verdad? De que ahora los diagnósticos, tanto médicos como psiquiátricos, como psicológicos, lo que hacen es darte una etiqueta que al mundo le permite decir lo que sos con respecto a lo que dice la teoría, y no se dedican a conocer a la persona. Porque, digamos, si hay una persona con TEA, bueno, bueno, ahora que están viendo el podcast saben que es un trastorno del neurodesarrollo, pero ¿sabrá la persona que es un neurodesarrollo? O sea, no se han dedicado ni siquiera a informarse qué es lo que significa esa palabra. Hay personas, en este caso, que les gusta dividir y segmentar a la gente y decirles, no, es que como tienes este déficit de atención, entonces vas y te quedas ahí, por favor, y juegas con eso que tenés ahí, pero no me interrumpa la clase porque yo necesito seguir. Y nos vamos volviendo un poquito más apáticos, y como usted lo decía, Carol, nos vamos desensibilizando con las personas, y los vamos, yo considero que maltratando. Sí. Entonces, y eso es... Sí, por favor. Perdón, y eso es lo que ven nuestros niños. Eso es lo que ven nuestros niños. Los niños no hacen diferencias. Ningún niño hace diferencias. Las diferencias las hacemos los adultos, y nosotros somos los que los formamos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que cuando empezamos a ver niños que hacen este tipo de diferencias, uno dice, ¿qué pasa con los adultos que están formando estos niños? ¿Ah? ¿Qué pasa con esta incapacidad de poder tratar de entender cómo funcionan las demás personas y entender que todos somos diferentes? ¿Ah? Pero los niños no hacen diferencias, las diferencias las hacemos los adultos, y es lo que uno ve en las instituciones educativas. Yo visito varias instituciones educativas y a veces eso es lo que vemos, que Julanito le pegó a Sutanito. O sea, es una situación de niños, ¿verdad? A veces es una cosa muy simple, no es nada, los niños se arreglan rapidísimo. Y vienen las mamás al otro día y casi quieren pegarle a la maestra, y de una vez usted no se junte con Sutanito. Y no deje que, ¿verdad? Y uno dice, ok, hay situaciones que son más graves, pero hay algunas que son cosas que los niños resuelven muy fácilmente. Pero cuando actuamos de esa manera, primero, impedimos que los niños desarrollen su capacidad de resolver problemas. Y además, los aislamos y hacemos diferencias. Entonces, los niños no tienen problemas. Los niños no hacen diferencias nunca. Aprenden a hacer diferencias y aprenden a tratar diferente a los demás. Y aprenden a tratar diferente a los que creen que son diferentes. O a los que les enseñan que son
que son. Yo tengo una experiencia muy bonita. Mi hija cuando estaba chiquitita, mi hija mayor cuando estaba chiquitita, ella, nosotros la pusimos porque me encantó eso de la escuela, en una escuela donde aceptaban en ese momento chicos con diferentes condiciones. Y todos estaban inmersos en el mismo sistema educativo, no había diferencia en ese sentido. Recuerdo que tenía una compañerita que tenía parálisis cerebral. La niña, sí, ella, una parálisis cerebral importante. Ella en silla de ruedas, no hablaba ni nada, pero ellos la querían y la veían igual que cualquiera de ellos, porque ella recibía clases y todo con ellos de la forma cotidiana, todos los días. Esta chica se llama, no sé de dónde está, ¿verdad? No la volvimos a ver. Se llamaba Sofía, o se llama Sofía. Y en el aula habían 2 Sofías. Esta niña y otra que, digamos, que tenía una condición como todos los demás. Sí. Estábamos en una actividad de la escuela y me acuerdo que Sofía, la niña con la condición, andaba de trencitas y la otra Sofía no. Y entonces una le preguntaba a la otra, mire, sí, Sofía, le decía. Y la compañerita le decía, estaban chiquititos, le decía, ¿cuál Sofía? Y le decía, la de trencitas. Y claro. Ella le decía, ¿pero cuál si las dos andan de trencitas? No, la de trencitas que, me acuerdo que andaba con lazos azules o no sé qué. Y yo las veía y ellas en eso, pero Sofía, ¿pero cuál Sofía? La de trencitas, pero es que ellas en eso, y uno decía, qué increíble, porque era tan fácil como decir, la que tiene silla de ruedas. Para nosotros esa era la diferencia. Para ellos no veían la silla de ruedas, ellos veían que una andaba con trencitas y la otra no, o con lazos diferentes. Entonces ahí es precisamente donde uno se da cuenta que los niños no hacen esas diferencias. Nosotros como papás estábamos viendo que ahí era muy fácil decir, la que tiene silla de ruedas, ya. Sí, pero para ellos eso no era importante porque era la Sofía con la que ellos se relacionaban y jugaban y todos salían y la corrían con ella en la silla de ruedas y de todo. Para ellos era una compañerita más igual que todos ellos. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que precisamente lo que nos está haciendo falta en este momento y principalmente a los adultos es un poquito de empatía. Nos estamos deshumanizando. Y estamos deshumanizando a nuestros niños. Y por eso es que vemos tantas situaciones de bullying. Claro, sí. Bueno, es que es demasiado difícil, ¿verdad? Vamos a ver, es demasiado difícil comprender, o más bien, para nosotros los adultos es difícil entender que no son tantas las cosas las que nos separan, sino las que nos unen. Porque nosotros pasamos todo el tiempo dividiéndonos entre lo que desea una persona, entre lo que le gusta, entre lo que no le gusta. Y eso va a ir sesgando a las personas. Un tema distinto, ya para ir pasando de lo de la parte educativa, que es algo que a mí me hace mucha gracia. En la cultura popular vemos personajes de televisión, personajes en películas, donde tienen, o según dicen que tienen distintos trastornos o espectros del trastorno autista. Vemos, por ejemplo, no sé si usted habrá visto, me voy a arriesgar, no sé si usted habrá visto series como Monk, series como The Big Bang Theory, la película de Una mente brillante, donde hay personas que tienen, no se dice TEA dentro de la programación, por decirlo de alguna forma, pero sí uno ve la forma en cómo ellos actúan, o el personaje cómo es, uno podría decir con respecto a lo que nos has ido comentando que pueden ser personas que tienen este trastorno, pero no solo hay personajes ficticios, sino que también hemos escuchado de personas que en su vida cotidiana tuvieron un trastorno de espectro autista y que fueron grandes
en el área donde se desempeñaron. Incluso hay una página en internet que se llama Recursos TEA, que habla sobre mentes brillantes y personas científicas que se supone que tienen este trastorno. Entonces, no sé si me puedes corregir, Carol, porque aquí dice incluso sobre un Stanley Kubrick, que es un excelente productor, bueno, fue un excelente productor de cine. Lewis Carroll, que fue el autor del libro de Alicia en el País de las Maravillas. Wolfgang Amadeus Mozart, que, bueno, el que no conoce a Mozart no conoce de la música clásica, pero sí, se dicen que ellos tuvieron TEA. No sé si me puedes corregir o si tenés alguna impresión que dar sobre estos íconos, ¿verdad? Mira, pues sí, puede ser. Recordemos que también hay una cosa importante. A veces no tenemos una condición, pero tenemos algunos rasgos también de una condición. Entonces la gente dice, es que las personas con trastorno de ansiedad, todos tenemos ansiedad, todos tenemos ansiedad. Sí. Lo que pasa es que no la llevamos a otros niveles, pero la ansiedad la tenemos antes de que entramos a un examen. ¿Quién no se muere de ansiedad cuando va a hacer un examen difícil? Claro. Cuando va a entrar por primera vez a un trabajo. Sí. ¿Quién no se muere de ansiedad? ¿Cómo va a ser? ¿Le voy a caer bien a la gente? ¿El jefe va a ser buena gente? ¿Va a ser mala gente? O sea, todo eso. Entonces se dan cuenta. Hay personas que tienen la condición, unos tienen rasgos bastante dominantes. Ahora bien, ¿qué ventaja, digamos, que podríamos decir que tienen las personas con TEA? Que ellos buscan siempre aquellas cosas que les permitan sentirse, puedan anticipar, que puedan conocer, que les den seguridad. Recordemos que las personas con trastorno del espectro del autismo viven en un mundo de miedo. Entonces, ¿cómo me comporto? O sea, poder entender este mundo que a veces es complejo. Yo le decía el otro día a mi esposo, le decía, cada persona que llega al consultorio es como abrir una caja de Pandora. No sé qué es lo que van a traer. Claro. Entonces, a uno le genera ansiedad cada consultante nuevo porque es diferente y uno no sabe con qué viene. Entonces, todos somos así. Entonces, pero a ellos apasionarse en cosas que ellos pueden controlar, que pueden anticipar, que les da seguridad, entonces pueden desarrollar grandes habilidades en determinadas áreas. ¿Verdad? Yo les recomiendo, si no la han visto, y ella está viva y es increíble, ver la película de Temple Grandin. Disculpa, ¿cuál? Temple Grandin. Se escribe T-E-P-L-E y Grandin, ¿verdad? Ese es como el apellido. Ella es una mujer, ella tiene trastorno del espectro del autismo. Y a las familias yo se las recomiendo, es maravilloso porque siempre tuvo el apoyo de la familia y ella fue identificando qué cosas podría hacer y ha desarrollado cosas maravillosas. Ella habla sobre eso, sobre el tema, habla sobre lo que es ella, cuál es su experiencia de vida. Entonces es maravilloso y hay una película del tema. Sí, las películas también a veces y las series, sí, pero a veces tienden a verse un poco, algunas tienen cosas muy bonitas, ¿verdad? Que podríamos rescatar, pero hay algunas que hacen que uno dice hasta dónde es bueno que la gente las vea, porque de pronto más bien lo que hace es reforzar ciertos mitos, ¿verdad? Claro. O hasta ver pues, que sea un poco es como chotear, ¿verdad? O sea, no sé. Hacen como una ya no dije. Caricaturesco. Sí. Exactamente. Exacto. Qué pena, ya me pegué ya. Fue el interés. Pero se dan cuenta, entonces, sí, digamos, hay películas, por ejemplo, como Forrest Gump. Yo soy Can es preciosa, es dura, ¿verdad? Sí, es un poco triste. Bueno, esta película de Temple Grandin, que ella está viva y ella habla de su condición y de lo que ha hecho. Véanla, realmente se las recomiendo, es maravillosa. ¿Qué otras películas? Bueno, hace muchos años salió esta película que es con Tom Cruise de Rayman.
Ryman, que era, claro. ajá, el hermano de él, ¿verdad? Una persona con... pero, y ahí han salido muchas más, muchas más, pero realmente hay que tener un poquito de cuidado, digamos, cuando las vemos, a ver, o sea, con qué seriedad se está tratando el tema. Yo les recomiendo la película de Temple Grandin y ella escribe y hay muchísima información en internet sobre ella y es muy bonito precisamente porque es ver a una persona con la condición que ha hecho grandes cambios y grandes cosas con su vida y con la vida de las demás personas. Qué éxito. Qué Y es éxito, una la persona profesional, increíblemente inteligente, que se ha desarrollado y ha desarrollado muy bien su vida, con sus características y con pues, ciertas limitaciones en algunas áreas, pero con muchísimas habilidades en otras, como todos tenemos. Es que es como parte de lo que hemos venido hablando. El hecho de que yo tenga una condición, un espectro o una diferencia no me hace ser más o menos. Simplemente me da herramientas distintas para llevar la misma vida que llevan otros. Y de nosotros depende cómo lo manejemos, porque a todos nos pasa, digamos, como el caso que ahora nos contaba, bueno, que nos contaba usted con respecto a su hijo, digamos en mi caso por mi preferencia sexual, siempre hay situaciones donde tenemos diferentes cosas, pero el tema es cómo voy a trabajar yo con todo esto que tengo, porque el hecho de que yo tenga esto, aquello, no me hace más menos, me hace simplemente diferente, me da nuevas herramientas. Entonces, qué bonito llegar a este punto de, bueno, uso mis herramientas con lo que tengo, pero eso no me limita a avanzar, para nada. No, para nada. Es como les decía antes, es que siempre nos enfocamos en lo que las personas no pueden. No pueden. Y no tratamos de ver, de voltear la mirada y ver en lo que sí pueden y en lo que les podemos ayudar a desarrollar. Si vemos una condición como una limitante en todo, así vamos a actuar. Es más, nosotros mismos, cuando tenemos alguna dificultad en algo que nos cuesta, porque hay cosas que nos cuestan más que otras, pero generalizamos, entonces, ya yo no soy bueno en nada. Sí, pues sí, claramente no vamos a ser buenos en nada. No vamos a ser buenos en nada. Ya, y de pronto bueno, si ustedes me preguntan, a mí las matemáticas nunca se me dieron. No, a mí tampoco. Y mi papá soñaba con que yo fuera ingeniera. Wow. Y yo dije, no, a mí eso no se me da, no es mi habilidad. No puede ser que no la haya querido desarrollar, pero no es algo que me fascina. Entonces busqué algo que sí me gusta y me encanta y me apasiona. Entonces, ¿se dan cuenta? Sí, eso no quiere decir que uno sea, porque a mí me llegó a pasar eso, ¿verdad? Que yo decía, yo no soy buena para las matemáticas, nunca se me dio, nunca. Y en algún momento yo llegué a creer que yo era como tonta o algo así, porque esa es la realidad, el sistema educativo eso es lo que te enseña, ¿verdad? Que no es bueno para los números, en casilla, sí. Pero yo después dije, no, yo soy buena, bueno, a mí me encantan las letras y la historia y otras cosas. Y ahí yo me di cuenta de que no, que fue que me encasillaron mucho tiempo, pero no es que uno no sea bueno para nada, es que es bueno para eso. Sí. Además, nos vamos también por preferencias, ¿ya? Y hay cosas que nos gustan más que otras. Y las personas con alguna condición, claramente también tienen sus preferencias. Prefieren algunas cosas, tienen más habilidad en algunas cosas y menos en otras. De pronto, la diferencia podría ser ahí un poquito que tal vez necesiten un poco más de apoyo, pero no significa que no puedan hacer cosas. Y a veces tratamos de, es que ya no va a poder. ¿Cómo que no va a poder? Bueno, apoyémonos a ver qué sí es lo que sí puede hacer. De hecho. Y ahora vemos, bueno, por historias y ahora uno encuentra en redes sociales historias hermosas como la de Nick Bujic, que es como se llama, ¿verdad? El chico que quería ser youtuber no. No, él de hecho él habla sobre su historia, que él nació sin extremidades. Ok, sí, claro. Sí, y uno dice, si uno se pusiera a pensar, ¿y cómo hace? Bueno, ha hecho cosas maravillosas, tiene una familia preciosa. Sí. Entonces, ¿dónde está la limitación?
No, es que limitaciones Aquí. las ponemos nosotros en nuestra cabeza y nosotros llegamos y decimos no podemos saltar ese muro, aunque tengamos los 2 pies buenos, los 2 brazos buenos, pero decimos que no Si podemos hacemos saltarlo. una tormenta en un vaso de agua. De hecho, y bueno, disculpándome aquí con la invitada, pero ya nos estamos pasando del Claro. tiempo y este Ah, tema es sumamente amplio y nos encanta. A mí me encantó y he aprendido un montón. No, Qué estamos bueno. aprendiendo demasiado. Carol, no sé si dejamos muchas cosas afuera o si hay algo más que pudiéramos hablar en un futuro. Si Claro. tienes alguna recomendación para nosotros. Mira, yo creo que, bueno, este es un tema muy amplio, pero realmente yo creo que más que hablar de un trastorno, es hablar de cómo nos estamos formando como sociedad y en qué tipo de sociedad nos estamos convirtiendo, porque hacemos diferencias a veces en donde ni siquiera las hay, y no solo con personas que nacen con alguna condición de vida, las hacemos con los adultos mayores, Ujú. Exactamente. Sí, por es ejemplo. una pena, y eso es una pena, de hecho. Exacto. Las hemos, como decías hace un rato, nos hemos encargado de dividir nuestra sociedad en los que pueden hacer esto y los que no pueden, de los que son, logran, y todo eso son expectativas y son ideas que nos venden. Entonces yo creo que este es un tema muy, muy importante. Realmente revisar y hablar un poco sobre el tipo de sociedad en la que nos estamos convirtiendo y qué tipo de niños estamos formando, qué juventud. Exacto. El problema de la juventud no es la juventud, el problema de la juventud son los adultos que estamos formándolos. Claro. ¿Mm? Sí, bueno, Carol, nosotros queríamos hacerte una consulta, bueno, porque sabemos que algún resiliente tal vez quiera ir más allá. ¿Nos puede recomendar alguna organización en Costa Rica que trabaje este tema, ¿verdad? Que podamos buscar apoyo en esa organización y un apoyo bueno, ¿verdad? Mira, primero que nada, bueno, aquí las instituciones que pueden informar realmente y pueden inclusive orientar son el Senarec y el CONAPTIS, ¿verdad? Entonces, sí es importante, ¿verdad?, que las personas sepan que eso de primera mano son cuando necesitamos información, cuando necesitamos entender sobre apoyos, ellos orientan, inclusive a veces facilitan cierto tipo de apoyos. Entonces, yo creo que por ahí hay que empezar siempre. ¿Ah? Apoyarse, obviamente, de profesionales que se sepa, que conocen de los temas, ¿verdad? El tema de este o de cualquier otro tema. Y después, ahora hay muchas asociaciones y fundaciones, por ejemplo, relacionadas con el tema. Hay demasiadas. Bueno, si ustedes se meten, por ejemplo, al Facebook y ponen TEA, sale cantidad. Entonces, yo les recomiendo, digamos, porque conozco, por ejemplo, Mariposa Azul, que es de Heredia, es muy bonita, a mí me gusta mucho cómo ellos trabajan. Hay familias con TEA también, hay muchas asociaciones y fundaciones. Mi recomendación es tratar de preguntar, tratar de buscar referencias, personas que trabajan en estas fundaciones y entender que estas fundaciones no deben lucrar Claro. con el tema. Porque nos hemos encontrado, por ejemplo, algunas fundaciones que venden libros que son regalados, o sea, que se les dan a las personas para que sirvan de apoyo y las venden. El carnet, hacen cosas y venden carnet, por ejemplo, de identificación que no son reales, cosas por el estilo, ¿verdad? Que hemos encontrado que hacen. Oye, y simplemente recogen dineros que no son a beneficio realmente de la población. Entonces sí es importante tratar de hablar, de informarse, de tener referencias, de revisar y de seguir qué tipo de actividades hacen. Pero, como les digo, hay tantas en este momento que sería, bueno, yo creo que infinita la lista casi, ¿verdad? Pero sí les recomiendo que si saben, si reciben un diagnóstico, si no saben qué hacer, digamos, no tienen información, no saben cómo apoyar, que primero busquen el Senarec, el CONAPDIS, bueno, a veces
la caja pues reciben apoyo. Bueno, en el hospital de niños sí es muy buena todo el apoyo que dan. Algunas veces pues uno va, digamos, a los EBAIS o así, y si hay un profesional responsable, dan un buen apoyo, por lo menos dan una buena orientación. Entonces, y por supuesto que tratar de preguntarle a profesionales que sepan un poco del tema y que les puedan dar una orientación. Yo creo que si uno es responsable, si no sabe, por lo menos le dice, vaya, busque, o uno busca, ¿verdad? A ver cómo puede. Exacto. Entonces, ese yo creo que sería lo más importante. Y como les digo, a las familias que reciben un diagnóstico, realmente infórmense, busquen quién les puede apoyar. La UNED es una institución que da formaciones para familias. De hecho, yo recibí varios cursos en la UNED y tiene cursos para profesionales y tiene cursos para familias. La Universidad de Costa Rica también. Creo que la UNA también trabaja en esto también. Pero, o sea, las universidades sí tienen sus profesionales que apoyan el tema. Entonces, ir y buscar a las universidades sin ningún problema. Para eso están. Claro. Para formar, y hay que formarse en el tema. Y sobre todo las instituciones educativas deben formarse en el tema. ¿Por qué? Porque es un derecho de las personas recibir el apoyo que necesitan, recibir la educación, poderse integrar y recibir los apoyos necesarios que tienen que brindar las instituciones públicas y privadas. Es un derecho. O sea, no es que si quiero, es que es un derecho. Es un derecho. No se le puede decir a una persona que llega, o un chiquito que llega con trastorno del espectro del autismo, no, aquí no lo podemos recibir. Eso no se puede hacer. Sí, no, jamás. Entonces es importante que las familias lo sepan. Claro. Definitivamente, bueno, de parte de nosotros, Carol, te agradecemos muchísimo por toda la información, por su tiempo, como siempre se lo hemos dicho, al menos a los invitados. Para nosotros el hecho de que ustedes nos den su tiempo es un gran regalo. Y creo que tratándose de temas como este es un regalo aún más grande. ¿Por qué? Porque estamos ayudando a que todos salgamos de esa desinformación. Así que definitivamente muchísimas gracias. Vamos a estar compartiendo, bueno, las redes que usted nos indicó al inicio, ¿verdad? Igual también les recordamos a todos los resilientes que nos puedan seguir en The Resilient Podcast, esto en YouTube, en Instagram, en Twitter y también en Facebook. Igualmente para que nos estén siguiendo también en The Resilience Music CR. Igual Facebook, Instagram, YouTube y también en lo que sería Spotify. Así que les agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Carol, nuevamente, muchísimas gracias de verdad por haber dicho sí, eso súper, súper agradecidos. Y bueno, nosotros nos quedamos con nuestro hashtag de siempre resilientes. Siempre Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, Gracias. buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.